Seguimos en nuestro Compliance Kickoff 2025. Hasta el momento hemos tenido dos paneles que han estado súper intensos, súper interesantes. El primero de ellos fue sobre tendencias de compliance en Latinoamérica. Tuvimos a los oficiales, a los presidentes de las asociaciones de oficiales de cumplimiento de México, Colombia, Dominicana y Guatemala. Un panel muy, muy enriquecedor donde se platicó mucho de tendencias en el ámbito latinoamericano. Acabamos de tener nuestro segundo panel que respondió preguntas muy interesantes sobre un tema que está calientísimo en estos días, que es la inteligencia artificial y la protección de datos. Y ahora seguimos con nuestro tercer panel, que es cultura y comunicación, construyendo entornos éticos y sostenibles. Este tema fue un tema que nosotros quisimos incluir dentro de este Kickoff 2025 porque a finales del año pasado, para los que no estuvieron, tuvimos un cierre de año. Nosotros como Éticos Global y como Cumplit tenemos un cierre de fin de año que se llama Masterminds Week. Y un tema que salió fuertísimo en todos los paneles, fueron 10 paneles diferentes en 5 días, fue el tema de cultura, de creación de cultura y comunicación. Entonces, este año dijimos, bueno, para el kickoff tenemos que incluir este tema, tenemos que asegurarnos que hayan personas que sean sumamente expertas para platicarnos de estos temas y tenemos la alegría de compartir hoy con dos profesionales. Quiero empezar pues comentándoles que Caroline Brosa de Johnson Johnson tuvo una emergencia personal, entonces no va a poder estar con nosotros el día de hoy. Así que bueno, le deseamos a Caroline todo lo mejor y que la situación por la que está pasando ahorita pues mejore y sea para bien para ella y su familia. Em, Sigo ahora presentándoles a nuestro querido amigo Martín Mariscal, que es oficial de integridad y cumplimiento y sostenibilidad de Volkswagen México. Quiero leerles un poquito la reseña de Martín. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hay otro día les cuento la anécdota de cuando conocí a Martín, pero ahorita te voy a presentar. Martín es abogado egresado de la Universidad de las Américas en Puebla, México, experiencia profesional en el sector bancario y financiero, en el ámbito litigioso en materia civil, familiar y mercantil. Desde el 2011 se encuentra en Volkswagen México, implementando el programa de cumplimiento, integridad y gestión de riesgos. Es responsable de atender los requerimientos del monitor independiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos tras el escándalo de diésel de Grupo Volkswagen en México. Nombrado como oficial de integridad y cumplimiento desde 2020 y en 2022 como oficial de sustentabilidad de Volkswagen México y sus filiales. Es miembro del Consejo de Amexicom en su carácter de vicepresidente de sustentabilidad y del Consejo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, sección Puebla, como consejero del capítulo de Compliance. Así que Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Pablo, mucho gusto a toda la audiencia, encantado, muy agradecido con Éticos por esta invitación y realmente con mucha ilusión de estar en este panel y de compartir la mucha, poca o suficiente experiencia que tengamos como Volkswagen de México en este tema tan apasionante que es la generación de una cultura de cumplimiento. Gracias, Martín. Tenemos también a Elizabeth Romero, quien es contador público, egresada de la Universidad Externado de Colombia, con estudios complementarios con énfasis en anticorrupción, datos personales, prevención de lavado de activos, derechos humanos, realizados en Alemania y en Colombia. Cuenta con más de 14 años de experiencia en compliance. Actualmente se desempeña como Compliance Officer y Data Privacy Officer de Siemens y la Fundación Siemens en Colombia. Desde hace 5 años es lideresa de la Mesa de Compliance de la Cámara Colombo Alemana.
Así que, Elizabeth, le vamos a dar la bienvenida sin su presencia en este momento. Elizabeth está por conectarse, también tuvo un pequeño contratiempo para conectarse. ¡Ah, ya está con nosotros! ¡Qué alegre! Elizabeth, justamente estaba diciendo que ibas a entrar un minuto tarde, pero no entraste un minuto tarde, entraste súper a tiempo. Pablo, ¿cómo Bienvenida. estás? Buenos días, Pablo, Martín, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto para mí estar acá. Qué alegre verte. Gracias, gracias, Elizabeth. Sabemos que estos últimos minutos corriste para estar con nosotros. Sí, la verdad, sí, estaba en otra reunión, tenemos una visita regional, entonces, bueno, pero aquí estamos, que es lo más importante. Genial, pues Martín, Elizabeth, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Empecemos. A mí me gustaría hacerles una pregunta a los dos. Porque creo que este es un tema que siempre sale, el clásico, hablar así, que el tone at the top, pero ¿por qué es tan importante? O sea, ¿por qué el papel tan fundamental de los líderes en promover la cultura de ética y cumplimiento? Cuéntenme, o sea, desde su perspectiva. Damas primero, Elizabeth. Claro que sí, y mira, esto es fundamental. Realmente los líderes son los pilares de la cultura organizacional, ¿no? Su rol es muy importante y no es solo importante, sino realmente determina la promoción de una cultura ética, realmente una cultura de ética, de cumplimiento. Y eso comienza con algo muy básico, pero que realmente es poderoso, es ser un ejemplo vivo de esa cultura ética que queremos en las organizaciones. El famoso Walk the Talk, ¿no? Que es un dicho muy, muy bonito, pero que realmente es una estrategia que debemos tener en las organizaciones. Es esencial. Entonces, los líderes deben predicar con el ejemplo, inspirar a su equipo y seguir esos mismos valores éticos. Es como en la casa, ¿no? Cuando uno de los niños le dice, oiga, pero es que ustedes tenemos que hacer esto y los padres hacemos exactamente lo contrario, ¿no? El típico ejemplo de las mentiras. No, no digas mentiras, pero lo llama uno a alguien y, ay, diga que yo no estoy. Entonces, como que es tener esa congruencia realmente y si un líder actúa con integridad en cada decisión, demuestra que la ética es lo más importante, pues así mismo van a seguir todos los empleados pues en la organización. Y por eso es lo que tú decías, el famoso tone from the top, que todos sabemos, y bueno, la comunidad y los que están escuchando, sabemos que este tone from the top es bastante importante, es bastante para que una cultura ética realmente se permee en toda la organización. Y es esa importancia de que ellos muestren esa cultura de llevar esa cultura ética, de valores en toda la organización. Nosotros aquí en Siemens, por ejemplo, tenemos una premisa que siempre están hablando, y no solo hablando, ¿no? Porque eso no se puede volver solo palabras y discursos bonitos, sino acciones, y es solo negocios limpios son negocios Siemens. Y realmente eso es lo que queremos siempre permear, ¿no? Siempre que esté dentro de nuestra ADN, es eso. Pero más allá de hablar de ética, yo considero también que los líderes deben construir espacios para que los empleados puedan preguntar, hablar qué es lo que les pasa en el día a día, decir, oiga, es que esto es, que se sientan como respaldados, que no sientan el miedo de que, oiga, si yo pregunto algo, voy a ser como tildado de que usted, ¿por qué está preguntando eso? Ellos a veces en el día a día se enfrentan en unas cosas con los dilemas éticos, oiga, ¿aquí yo qué hago? ¿Acepto o no acepto este regalo? ¿Hago o no hago esta invitación? Entonces es como llevar estos, crear estos espacios también para que ellos sientan la plena libertad de preguntar sin temor a represalias. Aquí en Siemens, por ejemplo, el tema de la ética está todo el tiempo. En todas las reuniones se habla de ética, no solo como la capacitación
o el discurso, sino hablando del día a día, de los dilemas, de lo que presentan cada una de las personas en su entorno, pues que se relaciona dependiendo a la posición de de la persona o algo, ¿no? Entonces esto es crear esta confianza y ese refuerzo de esa cultura ética. Creo que es bastante importante. Y para terminar y darle la palabra a Martín, también otro aspecto que creo que es importante es que los líderes se miren a sí mismos, ¿no? Que se miren, que ellos se cuestionen a sí mismos y ser realmente humildes, realmente reconocer que los valores, los principios, están por encima muchas veces de ellos mismos, ¿no? Nosotros aquí en Siemens tuvimos un escándalo hace ya casi 20 años, en el 2006. Yo creo que todos lo han escuchado, y si los que no lo hayan escuchado, los invito a que ustedes lo googleen. Este es un caso estudio muy interesante que fue escogido por la Universidad de Harvard precisamente por lo interesante. Y realmente cuando nos pasó ese escándalo, ese episodio tan doloroso, realmente lo primero que hizo Siemens fue cambiar el board, cambiar directores. Salieron más de 56 personas cambiando. Entonces, ¿esto qué muestra? Esto nos muestra que realmente la cultura de organización y la forma de hacer negocios no es negociable, y que realmente no importa qué posición tengas en la compañía, sino que aquí los valores se cumplen o se cumplen, independiente de que seas el board o independiente de que seas otra posición cualquiera. Entonces, esto yo creo que nos da un mensaje bastante claro, y es que ser ético es importante y que aquí se hacen las cosas éticas y que esto nos traduce en una ventaja competitiva. Gracias, Elizabeth. Martín, cuéntanos tu perspectiva sobre el tema del tone at the top. Bueno, la verdad es que lo malo de ser el segundo en un panel es que sería muy fácil decir no, todo lo que dijo Elizabeth Stallone, pero al final de cuentas lo voy a decir de una manera diferente. Elizabeth y yo, como Siemens y Volkswagen, compartimos algo muy importante, que es, uno, el tema de que somos empresas alemanas, pero dos, que tenemos el gusto o el horror de haber sido parte de una crisis mundial importante, una crisis mundial desde la perspectiva de principios y de valores, donde tanto Siemens como Volkswagen siempre hemos querido ser casos de estudio, y lo logramos. Pero lo logramos en un principio para mal, pero ahora lo estamos revirtiendo hacia bien. Siemens es un caso de estudio ya ratificado desde la perspectiva de cómo llegaron a la controversia y cómo salieron de la controversia de una manera más solidificada. El grupo Volkswagen y Volkswagen de México, con esto también, a quienes no hayan visto todavía lo que sucede con el escándalo del diésel, lo pueden ver en Netflix ya en un documental llamado Dirty Money. El primer capítulo es el de Volkswagen, no se lo pierdan. Pero la verdad es que, ojo, estamos hablando de una parte muy importante que es una cultura. ¿La cultura qué es? La cultura es tan solo un conjunto de hábitos, tradiciones, rituales, costumbres, creencias, ideologías, pero también experiencias que han tenido un grupo de personas en un momento o en un espacio o en una corporación, en este caso en el grupo Volkswagen. La parte muy importante es que una cultura no se vive porque se vive a través de las personas. Y las personas somos, al final de cuentas, rutinarias, y somos, al final de cuentas, primitivas en muchos espacios, y una de las cuestiones más primitivas es esa búsqueda de un liderazgo y esa búsqueda de un jefe, de un clan, una búsqueda de él o la más fuerte, de un matriarcado, de un patriarcado. Todo lo que estoy diciendo va a tener sentido, les prometo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la pregunta que nos haces, Pablo, es cómo juegan los líderes el papel en la formación de una cultura. Digámoslo de lo que es. Desde lo primitivo, los clanes buscaban al más fuerte, a la más fuerte, a la más convincente o al más convincente, o a la persona que mejor reflejara los valores y los principios de ese clan. Es lo mismo que pasa en una organización. Al final de cuentas, los CEOs se vuelven este líder de este clan, y todos los miembros del consejo, todos los miembros de una COMEX se mueven como parte específica de los líderes de este clan.
Y todos los que estamos como parte de este clan, o en este caso ya de esta corporación y de esta organización, buscamos esa referencia y esa luz de ellos para ser este modelo a seguir. Ya lo dijo muy bien, este role model, este figura de walk the talk, estas cuestiones tan bonitas que nos gustan decir desde lo corporativo y desde que todo programa de cumplimiento, ética, integridad todo lleva un tema de walk the talk from the top. Pero la parte más importante que tiene que permearse en una cultura es la congruencia. Porque el walk the talk es congruencia. Es 100% congruencia. Yo no soy compliance officer de 8 a 5 de la tarde o de 9 a 5 de la tarde y después de 6 de la tarde y después de aquí soy un narcotraficante, soy una persona incorrecta. Al final de cuentas, yo soy Martín Mariscal, la persona, y vivo los valores que tengo como persona, y lo que haga aquí adentro es exactamente lo que voy a hacer allá afuera, porque eso es una situación. Hay muchas de esas frases, quítalo, separa lo personal de lo profesional. Yo digo que esa es la peor frase que puede existir, porque no soy Martín Mariscal profesionista y Martín Mariscal persona. La persona hace el profesionista no hace la persona. Y si la persona es ética y es esos valores, va a predicarlos. Eso es lo que buscamos en los líderes. No buscamos que finjan quienes no son. Buscamos que sean quienes son y que vivan los principios y los valores. Los CEOs, CFOs, COOs, todos los O's que pongamos siguen siendo personas y por ser personas tienen el derecho de ser imperfectas. Muchas veces queremos volverlos perfectos para que todo el mundo los imite, pero lo que tenemos que darles chance es humanizarlos y decir, sé que tienes, y lo digo muy bien Elizabeth, sé que tienes dilemas éticos que tratar. Vamos a ver cómo te apoyamos a esto. Tenemos que invertir este papel del líder como el que todos tienen que imitar y más bien el líder que todos tienen que motivar y tiene que también entender de los otros. Ya el esquema piramidal de que el líder es el de la punta, no, es más bien el líder es el de abajo que impulsa, que fomenta, que provee. Los líderes son quienes pueden dar los cambios y en el caso del escándalo del diésel, lo que les puedo compartir es que mucho de lo que pasó en el escándalo del diésel nació por un liderazgo autócrata, por un liderazgo de puño de hierro, por un liderazgo de resultados. Hoy y en México y seguramente en muchas partes de Latinoamérica tenemos una frase que dice el fin justifica los medios. Esa frase es una frase que desde la perspectiva de compliance y de integridad y ética es totalmente incorrecta. Porque si el fin justifica los medios, entonces puede ser un narcotraficante si es que le quieres dar salud a tu familia. Y esto es lo que vivimos tanto en Siemens como en Volkswagen cuando decimos el fin justifica los medios, porque ponemos el resultado por encima del cómo llegamos. Citando al gran José Alfredo, lo importante no es llegar primero, sino saber llegar. Y esa es la parte que hay que ver desde los líderes, desde el líder también cómo lo ponemos. Totalmente, creo que pegaron un tema muy interesante, que el líder es un ser humano al final, ¿verdad? Y se vale equivocarse, no, desde que somos seres humanos nos vamos a equivocar, tarde o temprano y más temprano que tarde, la verdad. Entonces, tener esa claridad que también el líder vale que se equivoque. Pero el tema no está en equivocarse y quedarse tirado, el tema está en inventar y dar y caminar e ir hacia adelante. Me gusta mucho el approach porque al final de cuentas es cultura, ¿verdad? Promover el tema que platicaban del Speak Up Culture también creo que es fundamental para poder generar esa parte de cultura. Elizabeth, me gustaría hacerte una pregunta a ti, nada más. Después sigo contigo, Martín, con una pregunta solo para ti. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los elementos esenciales para la construcción de cultura? O sea, me gustó que la definición que dio Martín, del conjunto de prácticas, pensamientos, acciones, como una definición que me gustó mucho es cómo hacemos las cosas por acá, ¿verdad? Eso es cultura. Eh, ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cuáles son esos elementos para la construcción de esa cultura sólida que queremos lograr en la organización? Claro que sí. Mira, Pablo, pues desde mi concepto y desde mi experiencia, uno, y es muy esencial lo que ya hablamos,
tener un liderazgo visible, un liderazgo comprometido, que no hablen solo de valores, sino que los vivan, o sea, que haya esa conexión, ¿no? Esa coherencia entre eso, que eso ya lo hablamos en el punto anterior. Otra cosa que para mí es vital es tener políticas claras, realmente tener unas políticas claras, simples, que las entienda todo el mundo y que sobre todo que se ajusten realmente y que sean aterrizadas a la realidad de las compañías. Porque es que hoy por hoy vemos muchas compañías que se googlea o con la ayuda de la inteligencia artificial y copy-paste, y estamos hablando, cuando uno lee esas políticas, estamos hablando de compañías totalmente diferentes o de pronto con un tecnicismo que ni idea, no entiende la mayor población de los empleados no la entiende, entonces como que uno dice, bueno, que sea realmente aterrizada. Y este punto de las políticas me lleva a otro punto que para mí es bastante importante y es esas políticas no se pueden quedar en el escritorio o en el computador bien lindas, bien colgaditas, sino toca difundirlas, toca trabajarlas, toca capacitar a la gente para que realmente tengan esas políticas a la mano, que sean bastante como una más guías, que realmente las entiendan. Yo les cuento, volviendo al tema del escándalo, nosotros como compañía alemana teníamos todas las políticas que ustedes se puedan imaginar, todas las políticas. Y ese fue uno de los temas, éramos bien. Pero ¿qué pasa? Esas políticas se quedaban ahí en el escritorio guardadas porque en ese momento pues éramos los PDFs o se imprimía muchísimo y de todo. Entonces se quedaban ahí y pues no fueron difundidas, no fueron capacitadas. Y el papel fundamental es la capacitación, ¿no? Muchas veces creemos que capacitamos una vez al año, cumplimos el check y ya. No, esto toca hacerlo constante, hacerlo con ejercicios prácticos, tener como esa innovación o esas diferentes formas de llegarle a la gente, ¿no? En Siemens, por ejemplo, tenemos bastante desarrollado un plan de capacitación que estamos hablando de compliance desde la entrevista del posible candidato. Estamos ya cuando una vez se ha contratado, estamos desde la inducción, tenemos capacitaciones ad hoc, dependiendo del área, porque no es lo mismo capacitar a una persona de ventas que una persona de compras, que una persona de la fábrica. Digamos que tenemos que tener ese tema de capacitación bastante extendido, capacitaciones por la web, estamos en workshop, estamos en reuniones, tenemos unos Integrity Moment donde, por ejemplo, en reuniones claves, donde nuestro CEO habla con todos los empleados, estamos ahí presentes reforzando esos mensajes. Entonces yo creo que buscar como esa forma de que esas políticas que están bien escritas, bien, lo que decíamos, aterrizadas a la realidad de cada compañía, pero también que sea parte del día a día de cada empleado, ¿no? De que cada día cada empleado las entienda, porque ese es el objetivo primordial de la capacitación, ¿no? Otro elemento es que esta capacitaciones tiene que estar acompañada con un sistema efectivo de comunicaciones. Si no hay digámoslo así, un refuerzo a esa capacitación. Este es uno de los temas que toca estar cada vez más reforzando, pero también tenemos que tener cuidado de que no se vuelva monótono, ¿no? Que no se vuelva como algo trillado o de la misma manera. También tener yo hablaba al inicio de crear estos espacios para que los colaboradores o los empleados se sientan en plena libertad, y es imposible, es importante hablar que ellos puedan levantar la mano, tener canales de conexión, el diálogo en Siemens hacemos el cafecito con el compliance officer, con grupos específicos donde ellos puedan alzar la mano y tener la plena confianza de que tienen unos canales de comunicación bien, unos canales de denuncia bastante establecidos, que pues ya en canales de denuncia ya nos abordamos a un tema mucho más largo
pero es importante que vean como todo este tema que realmente funciona, ¿no? Y que no sea un canal de denuncia pues de simplemente de tenerlo ahí por cumplir, sino que realmente esté monitoreo y funcione. Y ya por último, creo que considero que la conexión entre compliance y las demás áreas es supremamente importante. Yo creo que el rol del compliance officer, que era el rol que veíamos hace unos años, de policía, de que te vaya a resaltar lo malo que hiciste, ya pasó y ya que debe quedar en la historia. Realmente, en Siemens, por ejemplo, el rol del compliance officer es un rol de guardián, de advisor, un rol de facilitador, donde la gente pueda tener esa conexión y vea y no vea compliance como algo impuesto, sino que realmente es algo, es una herramienta que lo que queremos es proteger a cada uno de los empleados y proteger a la empresa. Es básicamente para mí los principales. Gracias, gracias, Elizabeth. Y miren, ahí voy a leer, Martín, un comentario de aquí del público y después te voy a hacer la pregunta, porque creo que está muy pegada una cosa a la otra. Dice, la corrupción, el lavado de activos como el fraude avanza y con mayor incidencia en las administraciones públicas, la que es una paradoja porque están llenos de certificaciones, de antisoborno, compliance, riesgos, ética, pero que no funcionan solo porque incrementan la burocracia y diluyen la responsabilidad. O sea, ahí un poco de lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Existe el montón de reglas, existe el montón de cosas y que sí, que tenemos el sellito pura. Yo a todo eso le llamo todas las medallas de general comunista, ¿verdad? Porque tienen lleno de medallitas y la solapa y no hacen nada, ¿verdad? Entonces, dice aquí, la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué estrategias recomiendas para superar esa resiliencia cultural y para quitarnos esas percepciones negativas hacia el compliance, ¿verdad? Porque por un lado, aquí mira, esa pregunta dice precisamente esa percepción negativa. Tienen de todo, dicen que tienen, pero no hacen nada, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando no tenemos esas reglas claras, como se decía al principio, cuando no tenemos todo eso, entonces, dale, por favor, ¿cómo podemos, qué estrategias recomiendas ahí? A ver, me gusta mucho la pregunta y me gusta mucho la reflexión que hacía también la audiencia, ¿no? Esto es como decir, quiero estar flaco y sano y por eso me voy a comprar un gimnasio en mi casa. Nada sirve el gimnasio si no lo voy a usar más que de como perchero, ¿no? Todas las elípticas, todas las bicicletas acaban como tendedero de ropa o como perchero. Y esto es lo mismo hacia las certificaciones en todos los sectores que pongamos. ¿De qué te van a servir las certificaciones si no lo vas a hacer? Simple y llanamente como una medallita, como bien dices, o hoy en día con un término muy importante que es greenwashing, una forma en la cual tú te estás presentando como algo que no eres, como algo que no generas y algo que no aportas ninguna valor. Al final de cuentas, en la generación de una cultura, lo más importante y la cultura que nos vamos a concentrar es, por supuesto, la cultura de cumplimiento, de ética y de integridad. Pero en cualquier generación de cultura hay más impedimentos que aliados. Hay más obstructores que constructores, porque los que obstruyen son más evidentes, son más llamativos. En la política le llaman la oposición, en el fútbol le llaman el contrario. Al final de cuentas, hay más evidencia en que las personas que quieren frenarte, pero cuando lo vemos, los aliados son más escondidos, pero cuando los encuentras, vaya que son más poderosos. Porque creo que somos más las personas en las empresas y en los países que queremos ver un cambio. Y más en Latinoamérica, lo que compartimos todos nosotros, colegas latinoamericanos, es este realismo mágico mexicano, latinoamericano, que es, tenemos todo para ser grandes países, pero hay algo que nos frena. Y eso que nos frena es exactamente todo esto que en lo que nosotros trabajamos es lo que queremos evitar. Ahora, la resistencia no es fácil lucharla. Y creo que todos los que somos parte del mundo de integridad, cumplimiento, riesgo, sostenibilidad, nos sentimos como los salmones.
cansados de ir en contra de la corriente, porque al final de cuentas somos como áreas de gasto. Somos áreas que no estamos produciendo vehículos, no estamos vendiendo vehículos, no estamos generando de ninguna manera un ingreso directo y por ende es, oye, déjame operar, déjame hacer, no me vengas a parar. Y ahí me encantó cómo cerró Elizabeth, porque el primer estrategia que hay que hacer es darle el valor agregado a integridad y cumplimiento. La integridad y cumplimiento no es un lastre burocrático y el que lo haga así, que se dedique a otra cuestión. Integridad y cumplimiento es un pilar estratégico, un pilar de la razón de existencia de una empresa. Porque esto viene desde la parte evolutiva. Uno es cumplimiento. Yo cumplo porque debo, por miedo a la pena. Pero esa es la parte más elemental. Por eso todo el mundo pagamos nuestros impuestos, porque no quiero que venga después el fisco y me ponga después créditos en mi contra. Cumplo por miedo a la pena. Ese es el primer elemento y creo que Siemens, al igual que Volkswagen, lo entendimos así después del escándalo. Pero después ya viene la evolución cultural y la evolución corporativa que hay que alcanzar, que es cumplo porque es lo que me exige la ley, pero sé porque lo hago porque es lo correcto, porque es lo que hay que hacer. Esa es la parte donde la cultura se enriquece y donde el oficial de integridad y cumplimiento o la oficial de integridad y cumplimiento es donde tiene que jugar un papel clave. Integridad y cumplimiento no es un tope burocrático, es un coach de negocios y es un aliado en los negocios. Ni Elizabeth ni un servidor se va a ponerle a hablar al de ventas diciéndole, no, no vas a vender. Le vamos a decir, vende, pero vende sabiendo a quién le estás vendiendo, cómo lo estás vendiendo, a qué precio lo estás haciendo, de qué manera estás haciendo estas situaciones. Vende sabiendo que estás haciendo lo correcto. La primera estrategia es ser un aliado de negocio viendo que integridad y compliance te genera un valor agregado. La segunda parte para vencer la resistencia es entender a la resistencia. La empatía, pura y dura. La empatía no se trata de ponerte en los zapatos del otro. No, la empatía se trata de ponerte en los zapatos del otro sin quitarte tus propios zapatos. Y es entender cuáles son tus bloques, cuáles son tus riesgos, cuáles son tus obstáculos y cuáles son tus retos. En ese momento yo entonces me puedo poner de tus zapatos y decir, mira, entiendo qué es lo que tienes que hacer. Ahora entiéndeme a mí. Y vamos trabajando juntos. El departamento de compliance, el oficial de integridad y cumplimiento, no se debe de quedar en la oficina. Debe de estar en el campo con la gente que está operando. Porque esa es la forma de entender la realidad de la empresa. Y por último, la última recomendación o estrategia que se puede hacer para quitarle esta percepción negativa y sobre todo, a ver, todos los oficiales de integridad y cumplimiento o de cumplimiento específicamente, cuando vamos caminando por la empresa y dicen, híjole, no hables porque ahí viene no, tenle miedo. Yo digo, ¿a mí de qué me tienen miedo? Yo soy más inocente que el Chavo del Ocho. La clave es, si me tienes miedo es porque no entiendes mi trabajo o porque no he sido lo suficientemente capaz de darle mi trabajo la facilidad para el entendimiento. Una de las cosas que en Volkswagen de México, y ustedes lo pueden ver por la forma en la que yo soy, hemos logrado hacer muy bien es entender a nuestra audiencia y comunicar a nuestra audiencia como debe ser. En México tenemos mucha picardía. En México nos gusta decir chistes como muchos latinoamericanos. Compliance no es de broma, pero tampoco tiene que ser de muerte. Tenemos que encontrar una forma de hacerlo ameno, accesible, atractivo y, ¿por qué no?, divertirnos. En Volkswagen de México lo que logramos hacer para entrar a nuestro personal técnico que hace los coches es hacer cómics de anticorrupción, cómics del sistema de denuncias, cómics de prevención de lavado de dinero, cómics de compliance mismo, que no son de broma, pero son fáciles de entendimiento y son con situaciones totalmente asimilables para cualquier persona. La resistencia va a ir siempre buscando tus defectos. La parte es saberlos dónde están, pero uno, entender cuál es tu rol, darle un valor agregado, simplificarlo. Con esas tres podemos ir para adelante y construir cambios significativos.
Muchísimas gracias. Me encantó, Martín, el approach que le estás dando a todo esto, porque sí, lo que dices de, no, yo siempre molesto cuando oigo comentarios como ese, es que me ven en el pasillo y salen corriendo. No, yo voy a abrir una línea, en lugar de denuncias, una línea de consuelo para los compliance officers, para que puedan llamar a contar sus tristezas. Ahí, Vivian, justamente cuando ustedes te estaban dando sus ideas, escribió Vivian Figueroa, nuestra querida mía, dice que está completamente de acuerdo con ustedes y con los apuntes que han hecho. Así que gracias por tu participación, Vi. Em, hay una pregunta que me gustaría, bueno, antes de continuar con las preguntas, me gustaría hablarle al público y recordarles que en el chat está el link para la evaluación, la liga para la evaluación. Por favor, no se les olvide llenarlo porque ya con esta liga vamos a enviarles, ya con la evaluación pues es el comprobante de asistencia, vamos a enviarles sus diplomas de participación. Así que muchas gracias por permitirme el anuncio y perdón a ustedes por hacerles el paréntesis. Regresando al tema de nuestro conversatorio. Siempre hay cosas, me encantó lo que decías y si puedes ampliar un poquito sobre el tema de los cómics, porque va muy pegado a lo que les voy a preguntar. ¿Qué estrategias les han resultado más efectivas para comunicar temas de compliance? Porque no es fácil. Por ejemplo, bueno, en el caso de Martín, tienen áreas operativas muy grandes con personas con un nivel operativo que no necesariamente es el más sofisticado. Entonces, también llevar toda esta comunicación a veces puede ser retador. Igual en el caso de organizaciones globales y que están tan extendidas como Siemens. En fin, ¿cuáles han sido esos retos? Pero más allá de los retos, ¿cuáles han sido esas estrategias que les han sido más efectivas para ello? Hoy te voy a dejar a ti primero, Martín. Gracias, Pablo. Lo voy a hacer lo más preciso y corto posible. Tenemos que entender nuestra población y también tenemos que entender de dónde somos. Al igual que Elizabeth, somos alemanes de naturaleza Siemens y Volkswagen, pero no puedes compartir la comunicación a la alemana en Colombia o en México. Es más, en México mismo nosotros tenemos dos sitios. Yo no puedo compartir lo mismo en Puebla que en Guanajuato, que es donde estamos. Tienes que entender la cultura como para ir hacia una comunicación específica. La parte importante es, tienes que entender a tu público. Y ese es el primer punto significativo. En nuestro caso, nosotros tenemos que concentrarnos en 4 grupos de interés muy importantes hacia adentro y después el grupo de interés hacia afuera. Primero, obviamente, es el personal técnico sindicalizado, el personal que hace y opera, que son directamente los que están haciendo los vehículos. Ellos no tienen tiempo, no tienen acceso a máquinas, no tienen acceso a un computador, no tienen acceso a la intranet. Hay que ser creativos en cómo entramos con ellos. Y con ello, entonces, es cómo estamos comunicando de manera simple, porque también hay que entender cuál es el perfil de ellos. El perfil de ellos es más operario, más de carreras técnicas, algunos hasta bachiller. Entonces, de esa perspectiva, no les puedes hablar con palabras muy rimbombantes. Tienes que ir directamente a lo que entienden. Y a la operación, no le puedes hablar de una licitación con funcionarios públicos. Les tienes que hablar directamente con aceptar las piezas que van a la producción con la calidad que deben. No les puedes hablar de un acto de corrupción de 55 millones de dólares. Les tienes que hablar más bien de una Coca-Cola y una torta. Esas son las cuestiones que tienes que hablar. Entonces, el primer público es el grupo técnico. Entonces, con los técnicos tiene que ser comunicación rápida, simple, entendible y visual. Después está el personal administrativo, los white collars, así como se les gusta decir en inglés. White collars es una población que estamos, vamos a decir, a nuestra merced, porque tienen intranet, correo, acceso a una plataforma digital de entrenamiento, tenemos sesiones que podemos planear con ellos, agendas más disponibles. Entonces, hay que ver con ellos que cuando estábamos en la crisis nos dijeron, el punto para construir una cultura es comunicar. Comunicar, comunicar, comunicar y comunicar. Y cuando pienses que comunicaste es suficiente, sigue comunicando. Desde esa perspectiva, a nuestros white collars tenemos todo el tiempo
construyendo sobre eso. Y también un periódico interno que también llega a nuestro personal técnico y con eso estamos. Pero también generar sesiones de concientización, donde, por ejemplo, hemos creado eventos que se llaman Todo lo que quisiste saber acerca de, y hablamos compliance, sistema de denuncias, gestión de riesgos, programa de integridad, qué es el acoso laboral, violencia laboral, y entonces con el personal entramos estos diálogos. Después, la población del management, todos los funcionarios, que son una población diferente, que tienen retos, responsabilidades y riesgos diferentes. Con ellos también es una comunicación constante, pero sobre todo herramientas. Les proveemos herramientas para facilitar su trabajo y les damos casos de estudio. Y les ponemos casos de estudio que llegaron al sistema de denuncias y les decimos, ayúdenos a resolver este caso. Les damos también temas de momentos de inspiración y momentos de desesperación, que son momentos de inspiración entre managers que comparten los retos que han tenido y cómo los han resuelto, pero también momentos de desestrés o de desesperación, en los cuales les damos derecho de venir a mentar madres, como decimos en México, que se quejen y que digan lo que están y que exploten y que juntos, después de esa explosión, veamos cómo podemos construir. Después de destruir, ¿cómo construimos? Y por último, y no menos importante, el top management, nuestro consejo. A nuestro consejo tiene que ser mensajes directos. Y es, ¿qué espero de ti? ¿Qué espero de ti? ¿Qué espero de ti? Y reportar, por supuesto, esa es la parte de negocio, pero es ¿qué espero de ti? Y que conozcas con transparencia qué esperan todos además de ti. Vinculado con el primer punto que trabajamos en el Walk the Talk es, sí, tienes que ser el ejemplo, pero ¿qué espera la gente de tu ejemplo? Y con eso, que ellos también se lleven este punto. Esa manera es la que hemos encontrado en Volkswagen de México para hacer como más evidente esto que estamos haciendo. Me encanta, me encanta, me encanta. Elisa, por favor, tus comentarios. Bueno, creo que ya Martín lo dijo todo. Realmente somos empresas alemanas y yo diría que en este punto yo resumiría estas tres estrategias en innovación, en conexión y en simplicidad. Porque es que definitivamente la comunicación tiene que ser efectiva. La comunicación de compliance no puede ser un monólogo con esas sesiones tradicionales donde yo solamente te discurso la ley o la norma o el procedimiento. No. Yo creo que eso tiene que ser lo que decía Martín, un diálogo, pero dependiendo de la audiencia. O sea, la capacitación se tiene que ajustar a la audiencia y no la audiencia a la capacitación. Entonces, lo que hablábamos antes, no es lo mismo darle una capacitación a un vendedor que vive unas cosas y unos dilemas diferentes a una persona de la fábrica o a una persona de compras. O sea, es como buscar ese ajuste, ¿no? Y a nosotros, ¿qué nos ha servido? Por ejemplo, hablar de compliance, y por eso hoy digo que la innovación, porque uno tiene que estar buscando cómo le llego a esa gente, cómo le llego a las diferentes audiencias. Entonces, por ejemplo, con workshops, como mencionaba, con casos reales, o por ejemplo, hablar de las lecciones aprendidas. Cuando pasa algo y que le puede servir a las demás, oiga, claro, con todo el tema de cuidado de datos y todo, pero pongámoslo en conocimiento, pero más que como conocimiento para el chisme, no, sino, oiga, ¿qué aprendimos de ahí? ¿Qué nos sirve para otras cosas, para otras unidades de negocio, para otras áreas? Entonces ahí es donde podemos estar, digamos que creando, contar las historias de otras compañías. O sea, nosotros no estamos solos en esto. O sea, hay muchas compañías que pasan por situaciones similares a esta y que tenemos que contarlas. Entonces, ¿cómo salvamos un proyecto por el tema de compliance? ¿Cómo crecimos con la confianza de un cliente? ¿Cómo colaboramos? O sea, todo esto, esa generación de impacto me parece que es súper clave. Otro punto que me parece importante es el lenguaje correcto, ¿no? Lo que hablábamos antes, que todos tengamos, evitemos de tecnicismos, lo que hablábamos antes, dependiendo de la audiencia, es diferente hablarles a los white collar que a los blue collar, porque pues definitivamente el lenguaje, lo que decías, Martín, es diferente hablarle a México que hablarle a Colombia, hablarle a Argentina, hablarle a Brasil, o sea, cada uno tiene una esencia y una cultura de país, que de pronto lo que yo diga acá culturalmente en otros países, oiga,
no es bien visto, ¿no? Nomás el solo lenguaje, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que ver de forma clara, de forma directa, de forma cercana, que no suene como algo amenazante. O sea, todos estos detalles suman mucho al hablar con el lenguaje correcto. En Siemens nosotros también, es otra estrategia que nos ha funcionado muchísimo y es que tenemos un programa de los Ambassadors de Compliance, los embajadores de Compliance. Entonces, este es un programa donde seleccionamos o identificamos ciertas personas que hacen parte de las áreas clave o de las áreas que nosotros queremos que esté con cierto liderazgo, con ciertos criterios, seniority y demás, y lo que hacemos es que ellos se conviertan en un punto de conexión entre compliance y cada uno de las áreas. Entonces, esto genera confianza, esto multiplica la comunicación, las iniciativas y pues todo esto, ¿no? Entonces, eso es una estrategia que nos ha servido mucho los compliance ambassadors, los llamamos acá en Siemens, y es eso, es que multiplican esto. Y ya devolviéndome un poco con la innovación para contarles un poco de lo que hacemos aquí. A veces hemos hecho olimpiadas deportivas, pero con mensajes de compliance. Hemos hecho juegos. Ahorita en diciembre hicimos una novena volviendo a los juegos de antaño, de lo que veíamos con temas de compliance. Hicimos un juego que era colocar una bomba en un vaso y tenían que pasar como retos, una carrera de relevos, pero esta bomba y este vaso lo que representaban era la llama de la integridad. Entonces, a pesar de lo difícil que fuera la prueba o el reto, no podías dejar caer tu llama de integridad. Entonces, como cosas así, idearnos el día a día y, por supuesto, utilizar hoy por hoy pues todas las herramientas tecnológicas que tenemos, ¿no? Con apps, todas estas tecnológicas y estas ayudas que realmente son fundamentales para crear estos mensajes de una forma diferente. Miren, me encanta todos los tips eso es lo valioso de estos foros, poder escuchar esos tips, esos temas prácticos con los que se pueden empezar a hacer todas estas implementaciones. La gente se lleva realmente cosas interesantes que pueden empezar a implementar. Y bueno, y miren, entre broma y broma se nos fue el tiempo. Estoy asombrado. Ustedes porque les ha tocado solo un rato conmigo. Yo estoy desde las 9 de la mañana. Aquí no he sentido las 3 horas. Se nos han ido impresionantemente bien. Hay una pregunta que me gustaría, tal vez como ya estamos sin tiempo, me gustaría plantearles y tal vez solo que le den 45 segundos a 60 tops a la respuesta. Pueden responderla los dos si quieren. Y dice, ¿pudieran profundizar en la forma de hablarle al top management? Si gustas, empiezo, Elizabeth. Dale. A ver, rapidísimo. La forma de hablarle es una forma como se le habla a una persona con muchos problemas. Corto, preciso, directo y sobre todo viendo cómo ayudarle. No generando un problema, sino generando una solución. La parte clara es, los CEOs, CFOs, COOs tienen muchos problemas. Nosotros como oficiales de cumplimiento tenemos que ser parte de la solución y ser directos y concisos, sin miedos. La bondad de ser oficiales de cumplimiento es, tenemos de alguna u otra manera un fuero. Hay que aprovecharlo y hay que atrevernos a hablarles directo, como business partners, como consultores. Genial. Perfecto. Elizabeth. Me adhiero totalmente a lo que tú mencionas, Martín, y hablarles también de los beneficios, ¿no? Hablarles de los riesgos, de cómo mitigamos esos riesgos, de cómo estamos protegiendo a la compañía. Y lo que siempre he dicho al top o a los directivos, les gusta mucho cuando llevamos cifras, indicadores, que nos ayuden a tener algo muy concreto
y coincido totalmente, donde no llevamos problemas, llevamos soluciones, llevamos con base en unos indicadores, dependiendo de lo que estemos hablando, podemos decir, bueno, tenemos esto, pero podemos hacer tal cosa, o plantear en los riesgos. Eso me parece que es bastante claro, coincido totalmente con que sea claro, directo, y como siempre nos han dicho, ¿no? A los directivos, siempre con resumen ejecutivo de los puntos primordiales, para que pueda así permear pues como el mensaje y que vayamos a lo que queremos llegar. Es básicamente eso. Gracias, Elizabeth. Bueno, a nivel hay una pregunta del público, pero no va mucho con el tema en el que estamos. Después le vamos a contestar a nuestro amigo Miguel de Ecuador con una respuesta más puntual a su pregunta. Em, ya como estamos por cerrar, quisiera que en 2 minutos y medio cada uno pudieran darnos 3 consejos prácticos que le darían a los asistentes sobre cómo mejorar la efectividad de sus estrategias de cultura y comunicación. Empecemos ahora contigo, Elizabeth. Ok, gracias, Pablo. Bueno, yo como 3 conceptos básicos diría hacer el tema de compliance relevante, hacerlo relevante. Realmente compliance debe conectar con la realidad del empleado. Como decía, usar múltiples formatos. Acordémonos que no toda la gente aprende de la misma manera. Hay unas personas visuales, kinestésicas, auditivas, bueno, en fin. Entonces, buscar diferentes formas de llegarle a la gente, utilizar diferentes formatos. Y, perdón, repetir sin aburrir. O sea, yo creo que la frecuencia es algo importante. Tenemos que repetir en los mensajes, tenemos que tener bueno, me falta uno, la coherencia, pero tenemos que repetir esos mensajes, pero digamos que para difundir esta cultura, repetir, pero sin aburrir, sin repetir el mismo mensaje de diferentes maneras. Buenísimo. Gracias, Elizabeth. Martín. Pues bueno, la verdad es que sí, en este tema podría estar yo hablando muchas más horas porque uno de los temas que me gusta a mí es esta generación de un valor agregado y la generación de una cultura. Creo que la parte más enriquecedora para cualquier persona es compartir y compartiendo se hace una cultura bonita, así que yo agradezco infinitamente esta invitación de Éticos, pero también tener este espacio con Elizabeth para poder intercambiar experiencias es súper enriquecedor y estoy muy agradecido. Ahora, llegando a los consejos, porque créanme, esta es una parte muy importante, me voy a mantener también con el primero que dijo Elizabeth. Un buen programa de cumplimiento no se trata de quién tiene más políticas. Siemens y Volkswagen teníamos mil cantidad de políticas y aún así pasó lo que pasó. No se trata de mejores políticas, se trata de políticas más eficientes y políticas más reales, apegadas a la realidad. El programa de compliance tiene que estar apegado a la realidad corporativa de la empresa en su sector, en su país, con su gente. Tienes que entender esa parte, porque solo así le vas a dar un valor agregado a la empresa. Punto número 2. El oficial de cumplimiento, lo dije, no tiene que estar en la oficina, tiene que estar afuera, tiene que estar cercano a sus clientes, a sus grupos de interés. Cuando tú ves quién es tu equipo de trabajo, no es tu equipo de integridad, de compliance, de riesgos, tu equipo es toda la empresa y tienes que estar cerca de ese equipo. Yo no produzco un motor, pero por lo menos sé los componentes que hay que llevan un motor y los riesgos que lleva ese tipo que hace el motor. Porque una vez que entiendes el negocio, puedes ser más cercano cómo vas a prevenir esos riesgos, cómo vas a mitigar esos riesgos y cómo vas a despertar más esa conciencia y esa importancia de integridad y cumplimiento. Cómo vas a poner integridad y cumplimiento en el mismo nivel que rentabilidad y resultado operativo. Y por último, y este es el mensaje más importante a todos mis aliados y mis pares en esta llamada, los oficiales de integridad y cumplimiento, es que no panda el cúnico, no se desesperen, no pierdan la fe. El puesto de compliance officer es de mucha soledad, porque no muchas personas te van a entender qué es lo que haces. Pero la parte más importante es que ustedes y sus equipos entiendan, no pierdan la vista lo que es lo más importante.
y muevan a todos a entender a esa importancia. Compartan esa importancia con los demás de las maneras simples, sencillas, que sean conforme a su estrategia. Pero ustedes nunca pierdan de vista ese faro del que nos estamos moviendo, que lo que hacemos como integridad y compliance no es un sueño marihuano, es un sueño que se debe de alcanzar, porque eso es lo que podemos mover los latinoamericanos, unos mejores países y una sociedad mucho más ética. Me encanta ese mensaje final. O sea, los latinos tenemos tanto que dar, tanto que dar. Hay mucho más que podemos hacer noticia. Y creo que la ética, el cumplimiento, hacer las cosas bien, convertir a Latinoamérica en una coordenada ética para hacer negocios con el mundo, eso es fundamental y creo que está buenísimo. Em, me encantó un tema que ustedes tocaron y fue la forma en que abordaron todo lo referente al tone at the top, cómo abordaron esos temas, porque justo ahorita el siguiente panel que tenemos es el panel de CEOs. Nos acompañan 3 CEOs y creo que hubo temas muy interesantes que ustedes abordaron justamente para platicar con ese grupo. Y bueno, les quiero dar las gracias en nombre de Éticos, de Cumpli, de toda nuestra audiencia, por compartir con nosotros tanto conocimiento, tantas cosas prácticas, tantas cosas interesantes. Creo que nuestro público pues lanzó algunas preguntas y definitivamente cosas que permitieron que ustedes pues también ampliaran las ideas y que pudieran también dar un poco más de esa expertise que tienen. Así que bueno, Martín, Elisa, les quiero dar las gracias nuevamente. No sé si quieren alguna palabra final para el público. Gracias a ti, Pablo, a Éticos, de verdad por la invitación. Me encantan este tipo de espacios donde se puede compartir. Gracias a Martín, excelente compañero de panel. De verdad, muchas gracias y bueno, esperamos que esta información que hemos dado les sirva y quedo muy pendiente para cualquier situación o cosa que lleguen a necesitar. De mi Muchísimas parte, lo gracias. mismo, un agradecimiento ético a Cumpli, a ustedes, la audiencia que estuvieron en este tiempo. En México tienen un aliado, con mucho gusto, y no pierdan de vista eso. Encantado de estar aquí con ustedes y Elizabeth, encantado de conocerte y estar en este panel, entendiendo nuestros pasados y compartiendo nuestros pasados. Claro que sí, igualmente. Bueno, gracias a ambos. Continuamos con el panel de cierre. Ojalá se puedan quedar. Bienvenidos los dos. Y bueno, Gracias. seguimos adelante. Feliz tarde para los dos. Feliz tarde, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, feliz Gracias. tarde.